Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Vivir Tejiendo? Ya estamos aquí muy contentos, con muchos deseos de seguir trabajando y de poder mostrarles a ustedes en esta oportunidad este bonito modelo. Es un nuevo modelo, una nueva versión de nuestras babuchitas. En realidad el color es el mismo que usamos la vez pasada, fue una coincidencia, pero la técnica es totalmente distinta. ¿Sí? También es en 2 agujas, pero la forma del tejido es diferente. Y trae aquí también tejida esta florcita a 2 agujas, para que ustedes puedan decorarla y tejerla en el color que más les guste, ¿sí? Para poder tejerla hemos utilizado para hacer el par 30 gramos de esta lana gruesa que está indicada para las agujas del número 7 y también, claro, están nuestras agujas del número 7. Una tijerita, un abalorio para decorar en el centro y nuestra aguja lanera que no debe de faltarnos. Miren, si les gusta, pues entonces vamos a ver el paso a paso que está súper fácil, se los prometo. Bien, para tejer nuestro zapatito o babucha o pantufla, como ustedes quieran llamarle, vamos a tener que hacer 2 piezas de esta forma que tenemos aquí. Esta pieza está tejida toda en punto del revés. Parece punto Santa Clara. Bueno, es muy parecido, simplemente que no hemos tejido del derecho, sino hemos tejido del revés, ¿sí? Entonces, esta pieza que tiene forma de C es la que vamos a tejer. Yo he montado para hacer esta pieza 24 puntos, ¿sí? Y estoy usando una lana bastante gruesita, que en este caso está indicado para las agujas del número 7, de 7 milímetros. Si es que ustedes la van a hacer en una aguja número 6, lo único que tendrán que hacer es aumentar 2 puntos más nada más y una carrera más en la parte que vamos subiendo. Pero en este caso vamos a hacerla en agujas número 7 y con nuestra lana que está indicada para esas agujas, ¿sí? Entonces vamos a retirar esta pieza y yo tengo aquí ya montado los 24 puntos, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 puntos. Tengo aquí mis 24 puntos, solo voy a asegurar con un nudito aquí el último punto, ¿sí? Y lo que voy a hacer es empezar a tejer en el punto de revés. Si ustedes no saben cómo montar los puntos, cómo poner los puntos sobre la aguja, no se preocupe porque tenemos un video tutorial donde les indicamos 4 formas distintas de hacer los puntos en la aguja. De manera que ustedes pueden ver este video y escoger la que más cómoda les haga sentir, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es empezar a tejer. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestra aguja de la mano derecha? Introduciremos en el primer punto de aquí, de abajo hacia arriba, ¿sí? Bueno, el primer punto está siempre un poquito ajustadito y eso es bueno. Y vamos a envolver, sé que ustedes ya saben tejer punto del revés, y empezaremos a tejer del revés. De abajo hacia arriba, envolviendo así y retirando, ¿sí? Lo voy a hacer muy lentito o muy despacio para que ustedes puedan ver. Ahí está. Hacia arriba, envolvemos hacia abajo y retiramos. Hay otras personas que cogen la hebra por este lado y tejen de una manera algo así, ¿sí? Bueno, es muy parecida. La que yo uso es la técnica americana y la que es tejiendo de este lado es la técnica continental. Yo no domino mucho la técnica continental, pero no varía, ¿sí? No varía la forma del punto en cualquiera de las técnicas que hagan. Se los digo porque una suscriptora me lo comentó y me dijo que ella tejía muy diferente a mí, ¿no? Pero en eso no varía en sí las carreras, la cantidad de puntos, eso es lo que hace que se forme la pieza que nosotros vamos a tejer. Así que no importa tú cómo cojas la hebra o cómo cojas la lana para tejer, lo importante es que sigas el paso a paso. Entonces, vuelvo y repito, todos los puntos de toda esta pieza que tejeremos son puntos del revés, ¿sí? Introducimos de abajo hacia arriba, envuelvo de arriba hacia abajo y retiro, ¿sí? También tenemos un video donde les enseñamos a tejer el punto de revés. Chicas, estoy tratando de hacer lo más lento que se puede, porque siempre me comentan que es muy rápido y la verdad aprovecho la oportunidad para agradecer por sus comentarios que nos ayudan a mejorar nuestro trabajo. Pero también les quiero pedir disculpas y un poquito de comprensión porque la verdad es que yo tejo creo que súper rápido, recién me estoy dando cuenta. Y
a veces no las dejo ver bien la puntada. Entonces allí hemos terminado la primera carrera, ¿sí? Y vamos por la segunda, donde haremos lo mismo. Seguiremos tejiendo del revés todos nuestros puntos del revés. Bien, y así vamos a llegar y vamos a regresar tejiendo. ¿Cuántas carreras? Lo vamos a ver aquí en nuestra pieza, ¿sí? Yo tengo aquí una marquita. Allí espero que se vea, tengo una marquita para poder diferenciar el derecho del revés. Bien, aquí como les digo, tengo una marquita para poder diferenciar el revés del derecho. Y lo que vamos a hacer ahora es que esto que tenemos aquí lo vamos a avanzar. Aquí se ve un poquito más angosto, ¿sí? Pero luego va a ceder a la medida. Vamos a avanzar hasta que tengamos la misma cantidad de puntos que tenemos aquí. Ahora yo les voy a decir, cada una de estas carreras se forma, o de estas como onditas, se forman cada vez que tejemos dos carreras, una de ida y una de regreso. Aquí tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12. La que no se ve aquí es la número 13 y en la carrera 14 es donde vamos a cerrar los puntos. Entonces vamos a tejer 13 carreras. Aquí yo voy por la segunda, ¿sí? Y vamos a tejer entonces nuestras 13 carreras. Pero antes de continuar, quiero mostrarles con el centímetro. Esto se me estaba pasando y es importante porque a veces, dependiendo de la forma como tejemos o la tensión que le damos a la aguja, hace que nos quede un poquito más recogido o un poquito más angosto. Entonces las medidas en centímetro, para aquellas que tienen la duda, a ver si les sirve, ¿sí? Es de 21 centímetros desde aquí hasta aquí, el ancho de nuestro tejido, ¿sí? Y el alto es de 6 centímetros, pero recuerden, parece poco, recuerden que este punto tiende a ceder tanto de forma horizontal como vertical. Entonces tenemos 21 centímetros de ancho y 6 centímetros de alto, ¿sí? Y de aquí, de este ladito, tenemos 16 centímetros. Bien, después de haberles dado esas medidas, entonces vamos a continuar tejiendo. Esta es mi segunda carrera y voy a tejer hasta la carrera número 13 y allá nos encontramos. Bien, miren, aquí hemos tejido ya nuestras 13 carreras en punto del revés, ¿sí? Algo que olvidaba decirles, este punto es muy parecido al punto del derecho, pero es necesario que lo hagamos en punto del revés. Luego cuando lleguemos allí les voy a explicar por qué es necesario que lo hagamos en punto del revés y no del derecho. Entonces miren, estamos justo aquí en esta parte donde vamos a cerrar los puntos. Ahora, tenemos aquí 24 puntos, ¿sí? En este paño de tejido, y lo que vamos a hacer es cerrar la mitad de ellos, es decir, 12 puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Voy a retirar esto y vamos a tomar 2 puntos juntos del revés y los vamos a tejer también del revés, juntos. Este punto que queda lo ponemos en la otra aguja, ¿sí? Y tomamos nuevamente 2 puntos juntos. Tejemos del revés, retiramos y el punto que queda aquí lo volvemos a poner en la aguja. Lo tomamos nuevamente juntos, ¿sí? Y hasta aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Así vamos a ir tejiendo de 2 en 2 o cerrando los puntos, que sería la forma correcta, ¿sí? El que queda lo ponemos nuevamente y lo tomamos otra vez 2. Tomamos 2 juntos. Tejemos del revés, lo sacamos. Así vamos a continuar haciéndolo hasta que nos quedemos con 12 puntos en nuestra aguja izquierda. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quiere decir que nos faltan 5. Vamos a seguir cerrando. Yo lo voy a hacer acá en el video para que ustedes vean y muy lentito para que aprendan, porque el deseo que hay es que puedan aprender, ¿sí? Entonces tomamos 2 juntos y los tejemos del revés. Quitamos y el que queda lo pasamos al otro lado. Lo tomamos con el que sigue, 2 juntos, tejemos del revés y el que queda lo pasamos a la aguja. Y así, de 2 en 2, tomando con el punto que queda al otro lado, hasta que nos queden 12 puntos. Ahí vamos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Nos falta, este sería el último. 2 juntos del revés y ahora sí tenemos nuestros 12 puntos. 2, 4, 6, 8, 10 y 12, ¿sí?
Entonces, como este ya está tejido, pasa aquí, se queda aquí y vamos a continuar tejiendo del revés. De hecho, ustedes ya saben cómo se teje el punto del revés, pero si no lo saben es así. Sí, así hasta terminar. Y vamos a ver cuántas carreras vamos a tejer así solamente de estos 12 puntos. Entonces miren, aquí tengo la muestra y esto es lo que vamos a tejer, perdón, vamos a subir, ¿sí? Aquí, miren, vamos a subir 2, 4, 6, 8 y 10 carreras, ¿sí? Vamos a tejer 10 carreras. Acá ya hemos tejido una, entonces nos faltan 9 para subir y tejer esta parte de aquí. Es decir, esta pieza es igual, ¿sí? Sino que no la he estirado, pero es igual, tiene la misma cantidad de puntos. Entonces vamos a continuar por 9 carreras más en punto del revés. Y para allá vamos entonces. Miren, así es como va creciendo solamente este lado de aquí con los 12 puntos. Aquí he hecho la sexta carrera y me voy por la séptima. Entonces vamos y venimos hasta llegar a la 10ª carrera. Esta sería la séptima. Y entonces continuamos tejiendo hasta llegar a la 10ª carrera. Miren, ahí estamos entonces en el tamaño. Acá tenemos, a partir de esta carrera que es la que hemos cerrado los puntos, tenemos 2, 4, 6, 8 y 10 carreras. Y acá viene ya esta carrera que es de acá. Entonces acá estamos igualito. Tenemos la carrera que viene de aquí y esta 2, 4, 6, 8 y 10, como les dije. Ahora, al regresar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seguir tejiendo normalmente del revés. Tejemos así nuestros 12 puntos. Llegamos al último y ahora tenemos que recuperar los puntos que cerramos aquí, ¿sí? Vamos a dar la vuelta a nuestro tejido y aquí viene el secreto. ¿Por qué es que tejemos del punto de revés? Porque aquí tenemos que aumentar los puntos de una forma que también tenemos un video donde lo hemos enseñado, pero yo les voy a enseñar aquí, ¿sí? Se llama aumento en forma horizontal. Bien, entonces hacemos lo siguiente. Tejo este punto del revés, como normalmente se teje el punto del revés, y este punto que tengo aquí que acabo de sacar, lo vuelvo a poner aquí y lo dejo, ¿sí? Nuevamente lo vuelvo a coger como para tejer y lo tejo del revés. Y el que sale lo vuelvo a poner. Allí van 2, ¿sí? Nuevamente lo vuelvo a tejer del revés y el que sale lo pongo. Van 3. Voy a hacerlo más lento. Bueno, retiro el palo para que ustedes se den cuenta. Retiro la aguja. Pero en realidad, cuando lo hago yo no retiro la aguja. Simplemente hago esto, miren. Tejo, lo pongo, ajusto y allí mismo vuelvo a tejer, ¿sí? Las veces que necesite. En este caso son 12 veces. Pero si ustedes se confunden, entonces dejaré el punto allí y volveré a introducir la aguja. Tejo el punto del revés y lo que queda aquí en esta aguja derecha lo vuelvo a poner. Tiemplo mi hebra, nuevamente introduzco y tejo del revés. Y el que sale en la aguja derecha lo vuelvo a poner. Ahora voy a contar cuántos tengo, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Entonces aquí lo voy a hacer un poquito más rápido ya que les expliqué. Este es el 21. Este el 22. Este el 23. Y el 24, ¿sí? Ahí está. Si los hubiera hecho del derecho, a la hora que tejamos la carrera que sigue, esto cede y se estira mucho. Cuando lo hacemos del revés no ceden los puntos. Entonces es por eso que hemos tejido todo del revés. Y ahora vamos a tejer el primer punto también del revés normalmente, pero ahora sí lo vamos a quitar, ¿sí? Como se teje normalmente. Ahí está.
cada punto se teje del revés. Así con mucha calma y tranquilidad para que ustedes puedan ver la puntada. Y bueno, les digo algo que a mí me sirve también cuando veo videos de tejidos, es que a veces sí, la verdad, se teje un poco rápido, pero lo pongo un poquito en cámara lenta, quizás les pueda ayudar. No sé si desde los celulares se puede hacer eso, pero desde la computadora sí se puede, ¿no? Y sirve bastante. Y también cuando son muy lentas, pues lo pongo un poquito en cámara rápida. Y así nosotras nos ingeniamos, porque de ingeniosas las tejedoras somos las primeras. Y así vamos a terminar esta carrera tejiendo del revés. Y les muestro, miren, cómo nos va quedando. Allí hemos recuperado nuestros puntos que habíamos cerrado aquí. Y está igual, miren, que nuestra piecita que tenemos aquí. ¿Sí? Ahí está, igual. Solamente que esta se ve un poquito más grande. Les digo por qué, no es que las estoy engañando ni que estoy hecha en otras agujas, sino que ya aquí en mi piecito de molde yo la había estado probando para calcular, entonces ya el tejido se dio un poquito. Miren qué bonita nos va a quedar nuestra babucha. Y todavía le falta algún adornito más. Entonces, hemos aquí recuperado nuestros puntos. Y vamos a seguir tejiendo. Acá tenemos uno de estas barriguitas, no sé cómo le llamen ustedes. Bueno, mis hijas le dicen onditas y yo por eso le digo así también. Aquí tenemos 2 carreras, ¿no? Esta es la segunda. Y vamos a tejer, si aquí tenemos 2, nos falta 4, 6, 8, 10, 12. Nuevamente igual que abajo, 13 y en la 14 cerramos, ¿sí? Entonces acá tenemos 2, nos faltan 12 más. Vamos a continuar tejiendo nuestros 24 puntos de ida y de venida en el punto del revés por 12 carreras más. Por 11 carreras más para tener la misma cantidad de carreras que tenemos en la parte de abajo. Entonces para allá vamos y nos encontramos cuando ya estamos en la altura necesaria. Y aquí estoy ya por terminar la carrera número 13. A partir de aquí sí, de donde recuperamos los puntos. Ahora cuando ya estoy ahí, bueno, acá tengo un nudito de la lana que lo voy a esconder por aquí detrás. Me ayudaré con un ganchillo. Ya está. Y ahora vamos a cerrar los puntos. Lo mismo que hicimos aquí, vamos a hacer aquí, ¿sí? Tomando los puntos de 2 en 2 y el que quede en la aguja izquierda lo ponemos aquí y tomamos nuevamente 2 juntos. Lo ponemos y junto al otro lo tejemos. Sacamos, lo ponemos y junto al otro lo tejemos. Siempre de 2 en 2 y del revés, ¿no? Entonces así vamos a continuar hasta llegar al final de nuestro tejido. Y verán cómo entonces es que tenemos una pieza idéntica a la que les mostré al inicio. Y vamos a proceder al armado de nuestra babuchita o pantufla, como ustedes quieran llamarle. Y si desean caminar con ellas, porque están tejidas en lana, no son para caminar con ellas, podríamos resbalarnos, podemos ponerle alguna especie de material que sea antideslizante, de repente una plantilla de cuero, la podemos coser en la parte de atrás, ¿no? En la planta del zapato, y de esta manera nos sirve para poder caminar dentro de la casa, muy abrigados. Y ahí está, tejimos hasta el último punto, y lo que hacemos simplemente es cortar la hebra un poquito larga para que nos sirva para coser, ¿sí? Pasamos esta cuerdita por aquí y ya está terminado. Ahora miren, les muestro la que yo hice antes y ahora ya tenemos la que hice ahora. Igualitas en tamaño. Ahí están. Parecen una letra C, ¿verdad? Bueno, así es. Ahora lo que viene
es la forma de armarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. La ponemos así, como si fuera una A. Voy a cortar esto para que no me incomode. Y vamos a tomar esta cuerdita que dejé bastante larga, la lanita. La ponemos en nuestra aguja lanera. Y miren aquí, tenemos estas carreras o estas curvitas que se han formado del mismo punto. Y vamos a tomar cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tomamos una, aquí la otra, aquí la otra, aquí la otra y aquí la otra. Y así vamos a ir tomándola así, pasando nuestra lanita, ¿sí? Ahí está, justo al filito, miren, al filito del tejido, ahí está. No sé si lo logran ver. Siempre me gusta que quede muy clarito, pero miren. Ahí está. Todos tienen al filito un ganchito. O como una orejita ahí donde podemos picar. Es del mismo punto, ¿sí? Entonces por allí vamos a pasar nuestra hebrita hasta el último. Luego que hemos pasado la lana por aquí, miren, procedemos a hacer lo siguiente. Recogemos, ¿sí? Recogemos así todos los puntitos y vamos a asegurar aquí en la primera parte donde pasamos nuestra lana. Allí templamos, miren cómo se recoge y esto tiene que quedar muy seguro. Entonces allí vamos a asegurar con una puntadita así enganchando, ¿no? Tengo ahí en esta orejita, ingreso lana. Bien, ahora este es el derecho de mi zapatito. Lo que voy a hacer es ponerlo de revés, así, para poder coser. Y como por el revés tengo estas cadenitas, que espero que se estén viendo bien allí, tengo estas cadenitas de la misma puntada, entonces lo que voy a hacer es unir cadenita con cadenita, ¿sí? Así. Cada cadenita con su cadena. Y ustedes son expertas cosiendo, así que no necesitan más explicación. Y así vamos a coser toda la base del zapato hasta llegar aquí a la esquina. Vamos a cerrar todo con nuestra costura y aquí en la esquinita nos vemos. Y miren, aquí estoy llegando a la esquina ya, como les dije, hemos cerrado todo esto y aquí también voy a asegurar pasando por el lacito, ¿sí? Ahora esta así mi babuchita y lo que me falta es coser este lado de acá, ¿sí? Entonces voy a continuar de la misma manera tomando, en este caso ya no punto por punto, sino carrera con carrera, ¿sí? La carrera que está libre aquí y la que está como nuditos. Bueno, yo lo veo porque estoy muy cerquita, espero que ustedes lo estén viendo, también lo voy a tomar. Pero ya tenemos otros videos donde hemos enseñado a coser también, ¿verdad? Entonces esto es algo básico. Yo creo que toda persona que teje ya sabe coser, pero si no lo saben, aquí está la explicación. Siempre es buen tiempo para poder empezar a tejer. Si algo no quedó claro, no se preocupen, pueden ahí en los comentarios dejarnos sus dudas, sus preguntas y con mucho gusto vamos a estar respondiendo a la brevedad posible. Queremos que a todos les sirvan nuestros videos. Y aquí tenemos el último puntito que unimos también al último puntito y por este lacito vamos a asegurar allí. Aseguramos una vez más y ocultamos la hebra por aquí. Cortamos la hebra y tenemos nuestra babucha. Por el revés vamos a darle la vuelta. Ya está casi terminada. Miren qué bonita se ve, pero así se ve muy sencillita. La voy a probar en el piecito para que vean ustedes cómo se ve, pero todavía no la hemos terminado, ¿sí? Ahí está. La vamos a poner. Miren qué bonita nos quedó. No es igual a la que hemos hecho antes, es muy diferente. La técnica es totalmente distinta con la que hemos tejido. Quizás la forma se parezca un poco, pero no es la misma, ¿sí? Y ahora vamos a hacer algo diferente. Bien, les decía que vamos a hacer algo distinto.
Y lo que vamos a hacer es ir a la parte de aquí, casi del taloncito, en la parte de atrás, aquí donde hemos unido. Y voy a tomar en este caso yo una lana en color negro que es delgadita, por eso la estoy poniendo de 2 para que pueda servirme como la necesito, ¿sí? Entonces voy a tomar un ganchito, algo que es muy sencillo, y con ella voy a empezar a tejer así medios puntitos en cada puntito de aquí. Solamente voy a hacer un ribetito, ¿sí? Miren cómo se hace el medio punto. Tenemos un video también en básicos de ganchillo, pero si no saben cómo hacerlo, tenemos aquí el crochet, introducimos en el lugar que queremos, tomamos la hebra de atrás, la traemos hacia adelante, volvemos a tomar hebra y pasamos entre los dos anillitos, ¿sí? Y eso es todo lo que vamos a ir haciendo. Ahora, esto es opcional. Si ustedes quieren, no lo hacen, simplemente la dejan en el color de su preferencia, ¿sí? Y vamos a ir así, tejiendo con el ganchito o con el crochet, como les dije, en cada puntito. Hasta llegar, vamos a dar toda la vuelta así, aquí es el último puntito de este lado, porque aquí empiezan ya las carreras, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cada carrera, así, en cada carrera, en ese espacio vamos a ir tejiendo. Y así vamos a dar toda la vuelta hasta llegar aquí al inicio. Miren, aquí ya estoy llegando al final, así bordeando simplemente con medio punto. Ojo, si no lo pueden hacer de repente con medio punto porque no dominan el ganchillo, vamos a hacer aquí algo que les puede servir. Entonces pueden hacerlo con la aguja de coser, con la aguja lanera. Toman la hebra, la aseguran y comienzan a bordear de esta manera, así. Y así, bueno, acá supuestamente no habría el negro, ¿no? Comienzan a pasarlo así para que vaya quedando unas rayitas, unos margencitos así de color negro, ¿no? Entonces, si no se puede hacer, si no lo pueden hacer con el crochet, lo pueden hacer de esta forma como yo les estoy diciendo. Bueno, aquí yo voy a cortar para poder retirar esto. Solamente era para darles la muestra nada más. Y vamos a terminar entonces como nosotros lo estamos haciendo, ¿sí? Con el ganchillo. Ahí está. O como les decía, también puede quedar sin ningún borde. Aquí entonces vamos a ir a la última parte y ahí tejemos nuestro último puntito, una cadenita más y listo. Lo que queda es esconder nuestra lanita con nuestra aguja lanera. ¿Sí? Ahí está, cortamos el excedente y va quedando nuestra babuchita. Ahora, si quieren ponerle algo aquí adelante, lo que vamos a hacer es tomar nuestra lanita negra y en unas agujas un poco más delgadas, hemos trabajado en agujas número 7, ahora vamos a usar estas número 5, vamos a montar 4 puntitos nada más, ¿sí? Yo monto los puntos así. En la primera obtengo 2 y luego todos salen de 1. 3, 4, vamos a ponerle 5, ¿sí? Y 5, bien. Y lo que vamos a hacer es tejer en puntada del derecho, que ya saben ustedes cómo es la puntada del derecho, de la siguiente manera. Vamos a tejer 12 carreras. Esta sería la primera. Vamos por la segunda. Y así vamos a tejer hasta haber hecho 12 carreras del derecho, ¿sí?
Miren, como les dije, he tejido, bueno, les dije 12 carreras, pero luego viéndolo tejí 14, ¿no? Aquí tengo 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Y en la carrera 14, en la 15 ya que vendría a ser, vamos a cerrar los puntos como lo hemos hecho antes, tejiendo 2 puntos del revés juntos y el que queda lo ponemos y lo tejemos junto al que le sigue, ¿sí? Retiramos y el que queda lo ponemos y así vamos cerrando los puntos. Así aquí vamos a terminar con nuestro último puntito. Y lo que hacemos es cortar nuestra hebra dejándole un poquito de largo. Bien, miren, aquí ya había cerrado los puntos y he enhebrado la hebra que estaba quedando a la aguja, ¿sí? Lo que voy a hacer a continuación es hacer lo mismo que hice en el zapatito, recoger todas las carreras o las hileras así. Y voy a cerrar, ¿sí? Voy a cerrar y voy a coser. Aquí voy a ajustar con una puntadita y voy a cerrar este lado, de manera que me quede como un pocito. Ahí va 1, 2, 3, 4 y aquí voy a anudar con la otra hebrita que está quedando con 2 nuditos y miren, me ha quedado como una especie de pocito, ¿sí? Este pocito le voy a dar la vuelta y va a quedar así. Y con las hebritas que tengo acá, bueno, solo con una nada más, a la otra la voy a cortar. Con las hebritas que tengo acá, a ver si pasa por la agujita. Tienen que pasar los dos. Ahí está. Voy a coserlo aquí como si fuera un botoncito, ¿sí? Entonces voy a ir por aquí tomando un poquito del tejido rojo y entro por el centro de mi botoncito como si fuera un botón y luego hacia abajo y luego una vez más salgo por el centro y vuelvo a entrar por el centro. Voy a asegurar con la ayuda del ganchito, así voy a separar estas hebritas para poder hacer el nudito. Ahí está. Entonces ahora sí voy a hacer un nudito, pero si ustedes quieren lo aseguran con la misma aguja. Ahora sí, y cortamos la hebrita y ya está nuestra florcita. Ahora, si ustedes desean, pueden ponerle una perlita, un botoncito, en fin, lo que deseen. Pueden ponerle, por ejemplo, así una perlita. De repente tienen uno de esos botones bonitos que yo tenía por aquí. Bueno, este es en color rosa, pero pueden tenerlo en blanco y ponerlo así, ¿sí? Y queda muy bonito. O también estas perlitas que se cosen y lo pueden poner así. Ahora les voy a mostrar cómo es que nos va a quedar en el piecito de aquí de molde que tenemos. Ahí está. Miren. Miren qué bonito queda. Y si le ponemos la perlita, pues mucho mejor. En realidad la decoración dependerá de la que ustedes quieran ponerle, de su gusto, al deseo de cada uno de ustedes, ¿sí? Es así como queda nuestro zapatito, también tejido en 2 agujas, que es nuestra segunda babucha. Y espero pues que les haya gustado, que les parezca fácil, porque en realidad es muy fácil de tejer. Y hasta una próxima oportunidad, queridas amigas. Ya saben, si tienen alguna duda nos la dejan en los comentarios
para poder nosotros responderles a la brevedad posible. Y si aún no están suscritas a nuestro canal, pues es hora de hacerlo para que estén avisadas de cada uno de los videos que estamos subiendo con los pedidos que ustedes mismas están haciendo también. Dios las bendiga.